En este vídeo vamos a explicar cómo construir aplicaciones en Qt que se conecten a Odoo. En este escenario vamos a trabajar con una máquina virtual. En esta máquina virtual hemos hecho una redirección de puertos de forma que aquí tengo la máquina virtual, voy a mostrarla. Aquí está en ejecución, está en NAT ahora mismo, y gracias a la redirección de puertos yo tengo aquí el acceso desde mi máquina principal, mi máquina en el anfitrión, a la dirección localhost y al puerto 8069, y veo aquí la ventana del login, pongo el nombre de un usuario y su contraseña y puedo conectarme a esta instalación de Odoo y trabajar con ella. Aquí está la pantalla de bienvenida. Lo que vamos a conseguir es lanzar un programa, estoy lanzándolo, hecho en Qt, y aquí vamos a mostrar, vamos a verlo aquí, vamos a mostrar aquí la lista de todos los nombres de una cierta tabla que Odoo instala por defecto y con la que se ofrecen datos para poder empezar a trabajar. Y lo que estamos viendo aquí, tanto en el terminal como en este componente del tipo lista, es la información que estaba almacenada en Odoo y que hemos sido capaces de acceder desde Qt. Para realizar este programa simplemente hemos creado una ventana usando el propio designer. Esto es una command window, podías utilizar un diálogo o incluso no utilizar un entorno gráfico, una aplicación gráfica para hacer tus primeras pruebas. Esto da totalmente igual. Aquí he puesto un componente, le he llamado lista, de tipo listWidget, donde pondré los nombres, y he dejado un botón pensando en el futuro, en poder desencadenar yo con un botón la lectura de los datos. Esto sencillamente se tiene preparado y esto se corresponde con ficheros .cpp.h, en este caso ventana principal.h hereda de command window, como hemos hecho durante todo el curso, aunque normalmente heredábamos de qdialog. Y aquí, bueno, hemos creado ya unos métodos, un constructor y unos atributos que después veremos cómo se utilizan. Vamos allá y vamos a explicar lo que tiene que hacer nuestra aplicación. Antes de entrar en el código vamos a recapacitar, porque el protagonista o los protagonistas de la comunicación entre Qt y Odoo son mensajes JSON que se intercambian y que vamos a tener que enviar al servidor Odoo, y vamos a tener que recoger del servidor Odoo sus respuestas también en formato JSON. Aquí tenemos, para empezar, un ejemplo del tipo de mensaje que vamos a utilizar. Vamos a ir directamente a un mensaje que es una consulta, una recuperación de todos los registros de una tabla, en este caso la tabla res.partner. No es ahora mismo necesario que dominemos y que conozcamos totalmente la estructura de datos del fichero JSON, pero sí que cuando vayas a desarrollar tu proyecto, tu programa de conexión con Odoo, tu frontend o tu aplicación de escritorio, vas a tener que trabajar a toda hora dominando y sabiendo cómo construir estos mensajes JSON, cada uno con sus datos, sus pares clave valor adecuados, sus arrays, etcétera, etcétera. Yendo por encima, lo que tenemos es un mensaje JSON en el cual aparece aquí la versión, el nombre del método. Esto viene fijo, no tenemos que pensar, sencillamente es así. Ponemos un identificador y aquí podemos poner un número arbitrario, cualquier número, porque ese número es el que va a identificar nuestra petición, y después, a la hora de recibir la respuesta, esto es un ejemplo de respuesta, el Odoo nos va a responder con el mismo identificador. De esta forma, cuando tengamos una respuesta podemos trazar y saber a qué petición está siendo respondida con este mensaje, y la petición va identificada con el número. Nosotros enviamos aquí un número que podría ser el mismo todo el tiempo y en principio no habría mayor problema. Lo que queremos pedir, y toda la información de acreditación, de nombre de usuario, de contraseña, etcétera, va aquí bajo un array llamado params. Y params es un objeto, mejor dicho, y params tiene
un array y dentro del array es donde ponemos mucha de la información. En este caso, el nombre de la base de datos, un identificador de usuario, la contraseña de dicho usuario, la tabla que queremos acceder, la operación que queremos hacer sobre esa tabla, en este caso search read, y aquí una lista de los atributos que queremos consultar. También se incluye aquí un par de claves valor, método execute y service object, que tampoco tiene ahora mucho sentido tratar ni de explicar. Esto vamos a tener que construirlo desde Qt. Esto en principio hay que saberlo hacer, hay que ser ágil, hay que haber pasado por el tema de Qt, de JSON, perdón, hay que haber trabajado un poco con JSON y esto nos resultará sumamente fácil. Pues si esta es la petición, la respuesta tiene este aspecto recortado y aquí he quitado un montón de líneas que habían en medio. La respuesta es más sencilla, sencillamente se nos responde con este par de claves valor y directamente un array llamado result. Y result es un array de objetos y cada objeto contiene los atributos que hemos solicitado aquí anteriormente, nombre, mail y comentario. Pues bueno, estos son los que se contestan y si hubiesen más, estos no se responden. Y la respuesta que nos llega a nuestro programa en Qt debe de ser analizada y de este array debe de ser iterado y extraída una por una la información de cada uno de los elementos. Bueno, pues esto ha de estar bien claro. Y volvemos entonces a la ventana principal y vamos a ver cómo logramos conectarnos y enviar una petición y recibir una respuesta. En primer lugar, la conexión con un servidor o con un computador externo, la conexión de red, se gestiona o se logra gracias a un objeto llamado QNetwork Access Manager. Esto es lo primero que vamos a crearnos y nos lo vamos a crear y lo vamos a declarar en la .h, en la declaración de la clase. Aquí mismo lo declaramos como puntero porque esto es un objeto que va a perdurar durante toda la conexión. Vamos a crearlo aquí en el constructor y vamos a poder utilizarlo. No es el caso concretamente de este ejemplo, pero cuando ampliemos el programa esta conexión se va a reutilizar. Este manager, este Network Access Manager, será el que gestiona la conexión de red. Y cuando nosotros deseemos, enviaremos una petición y cuando la respuesta llegue, lo que hace este manager es emitir una señal del estilo de ha terminado la conexión, hemos recibido la respuesta, la conexión está completa, etc. Y nosotros debemos responder a esa señal y por eso estamos poniendo un connect. Indicamos connect, conectamos la señal del manager, la señal concretamente es finished y esta señal viene acompañada de un argumento. Este argumento es un argumento de tipo QNetwork Reply, respuesta de red. Nosotros la conectamos a un slot que vamos a hacer nosotros, por supuesto, que se llama slot respuesta finalizada, porque bueno, es lo que tenemos que hacer cuando llega una respuesta, cuando finaliza, y vamos, por supuesto, a recibir ese puntero a la respuesta, y por eso lo hemos declarado así, y la conexión se realiza así, que es como siempre. Bueno, vamos a continuar, y lo que vamos a continuar haciendo, aquí, esto en el constructor, es directamente preparando el mensaje JSON que vamos a enviar. Y esto, por simplificar el código, lo hemos movido a una función, le hemos llamado requestData. A esta función le estamos pasando el nombre de la base de datos, el número del usuario y su contraseña. Y esta función la tenemos aquí, vamos a verla muy por encima. Esta función recibe el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña, y lo que vamos haciendo es creando objetos JSON. Y vamos insertando en estos objetos JSON los valores correspondientes a lo que hemos analizado aquí antes, lo que hemos visto, y es el mensaje JSON concretamente para realizar la petición. Aquí insertamos dos valores, creamos otro objeto llamado params e insertamos el par clave service object, método execute, que hemos visto antes aquí. Este lo vemos aquí al final. Vamos también a tener que crear este array llamado args, y aquí es donde lo hacemos. Nos creamos un array llamado args y vamos insertando, y aquí hemos de insertar en orden el nombre de la base de datos, el número de identificador,
la contraseña, la tabla consultar, la operación a realizar, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera, etcétera, no, solo eso. Lo que también hemos de hacer es crearnos otro array donde vamos a meter los campos que queremos recuperar de esa tabla. Cuando ya lo hemos hecho, hemos creado todos los arrays, todos los objetos, pues vamos insertando unos objetos dentro de otros, como ya sabemos, componiendo el mensaje JSON de forma que se quede con esta jerarquía que vemos aquí. El array args tiene dentro un array, bueno, tiene dos, un array vacío, otro array que tiene esto, y todo este array va dentro de la clave args, que va dentro del objeto params, que va dentro del objeto general que vamos a enviar. Preparamos todo esto y cuando tenemos el objeto JSON, que lo tenemos aquí ya terminado, JSON Object es el objeto, pues creamos un QByte array a partir del documento hecho con ese objeto. Es decir, aquí creamos un documento JSON, a partir de este objeto JSON lo pasamos a JSON y esto lo recuperamos y lo guardamos en una variable de QByte array, que es la variable o el tipo de dato byte array genérico para almacenar datos sin formato, sin un formato concreto. No son una cadena concretamente, no son números, es simplemente un array de bytes. Y este array de bytes, bueno, pues lo estamos mostrando por la salida estándar. Y esto es lo que devuelve esta función. Toda esta función tan grande la llamamos aquí y lo que obtenemos aquí son los datos correspondientes al JSON de la petición. ¿Qué hacemos ahora? Preparar una request, una petición de red con el objeto QNetworkRequest. El objeto request establecemos una URL y esta URL, esto es una forma de hacerlo, sospecho que hay otras. Aquí hemos puesto esta cadena como la URL donde conectarnos, que es una cadena fija, está aquí por código y esta cadena concretamente sirve para la instalación que tengo yo aquí en mi computador. En otras circunstancias, haciendo un programa que pueda conectarse al servidor Odoo de forma remota sin tener tan claro cuál es su dirección IP, pues esto tendría que estar parametrizado y tendrías que formar una URL de otra forma o establecer la petición, crear la petición a partir de otras primitivas, de otras llamadas, donde se pone la dirección IP, el puerto de otra forma. Aquí creamos la request, establecemos la URL de la request a partir de http://localhost 2.8069 y a la carpeta JSON-RPC, porque así lo dice la documentación, hay que hacer la llamada ahí a JSON-RPC. En la cabecera establecemos el tipo de dato, el contenido, content type, lo establecemos a application JSON, porque vamos a enviar un JSON. Y lo que hacemos ahora es el objeto manager creado antes, que es la conexión de red, invocamos el método post y aquí ponemos como primer argumento la request, la petición, lo que acabamos de configurar, y como segundo argumento todos los datos correspondientes a la petición. Aquí estoy hablando de petición, de request, y hay que distinguir que es una petición de red y la petición de red contiene este QNetworkRequest, este objeto, como parte de cabecera o parte de metadatos. Y también estoy hablando de petición cuando hablo de los datos que envío, porque los datos en sí son datos, pero son datos correspondientes a una petición que yo hago a Odoo. Y los datos vean aquí encapsulados. Con esto logramos efectivamente enviar un mensaje al servidor Odoo. Cuando llegue la respuesta, como hemos establecido esta conexión, lo que va a hacer es ejecutarse este slot. Y en este slot lo que hacemos es analizar el argumento resp, QNetworkReply_resp, porque aquí es donde está la respuesta que ha llegado desde Odoo. Lo que hago otra vez es leer toda la respuesta, la tengo aquí, la leo y la almaceno en un QByte array que le he llamado data. Para poder imprimir esos datos por la salida estándar, lo estoy aquí pasando a un QString. Pero no es, y siguiendo la misma intención de antes de no hacer los métodos muy largos, lo que voy a hacer es llamar a un método
local que he creado, que en esta clase se llama procesar respuesta a usuarios, y aquí le paso los datos. Este text data sencillamente lo he puesto aquí por la salida estándar, por QDebug, para poder ver por el terminal qué datos me están llegando. Por si hubiese algún error, también muestro el error, si lo hubiere. Bien, ¿y qué hace procesar respuesta a usuarios? Bueno, pues procesar respuesta a usuarios es un método, recibimos los datos y nos creamos un QJSON document. Nos creamos un documento y nos lo creamos a partir de los datos de respuesta recibidos, a partir del QByteArray que hemos extraído de la respuesta. De este documento nos creamos un objeto JSON principal y sabemos, aquí voy a analizar un poco la respuesta, esto es la respuesta, sabemos que el resultado, la respuesta viene dentro de la clave result, es un array, esto es un array y el array está titulado result. Yo lo que hago aquí es obtener un valor a partir, un QJSON value a partir del result, de la clave result. Sé que esto es un array, por tanto lo transformo en un array, y aquí lo que voy a hacer es recorrer el array, y el array lo recorro extrayendo uno por uno los valores JSON, y cada valor JSON, aquí lo vamos a ver, cada valor JSON o cada elemento del array se corresponde con un objeto complejo, un objeto con atributos, un objeto con pares clave-valor y un objeto que corresponde con un usuario. Entonces yo en el recorrido extraigo este valor, lo transformo en objeto y aquí yo lo que voy a hacer es sencillamente extraer el nombre. Es lo único que me importa. Lo demás, aunque llegue yo en este ejemplo puntual que tengo aquí, no voy a hacerle caso. Y por tanto lo que hago aquí es irme a este objeto llamado unUsuario. Este es el objeto JSON extraído a partir del ítem de un array, del elemento de un array. Y este unUsuario tiene un atributo llamado name, tiene una clave llamado name que la extraigo y la paso a cadena. Y toda esta cadena extraída lo que hago es meterla dentro de ese componente gráfico que hemos visto antes, que es una lista, un QListWidget, que aquí se llama lista. Y este componente es lo que aquí voy a lanzarlo. Esto es la lista, y hemos ido metiendo uno por uno. Aquí podemos ver en el fondo el QDebug de los datos recibidos. Vemos que no hay error en la recepción de la respuesta, y la respuesta recibida pues es un JSON bastante extenso donde están todos los usuarios de la base de datos esta. Y aquí yo he extraído los nombres y lo he puesto aquí. Bueno, pues hasta aquí hemos completado el primerito programa y ahora ya está, ya tienes la capacidad tú de replicar esto y conectarte a tu base de datos de Odoo y hacer tu primer programa que después irás elaborando y ampliando poco a poco. Aquí hay algunas cosas que nombrar. Primera es que la prueba la he hecho consultando todos los datos de una tabla. Hay otras operaciones que podemos hacer para las cuales sencillamente debes de disponer de un ejemplo de JSON. Hay que ir a la documentación, ver el ejemplo JSON, y principalmente lo que queda es, digamos, la parte de insertar o modificar un registro de la tabla, y entonces, bueno, pues se trataría de formar otro JSON diferente a este y aplicar o hacer una llamada pasando ese JSON. Aquí solo hemos hecho una lectura de todos los registros de una tabla. Y otra cuestión que hay que comentar es la correspondiente al usuario. Cuando yo me he conectado antes a la web y hemos hecho aquí la conexión, voy a cerrar la sesión y voy a volverlo a hacer. Admin es el usuario que he estado utilizando. Admin es un usuario llamado admin. Cuando yo me conecto con admin, entro y puedo trabajar con Odoo de forma normal. En el programa admin no lo hemos utilizado en ningún momento. Directamente he puesto aquí un número, y ese número corresponde con el usuario admin. Y esto lo he hecho así por obtener un resultado de forma rápida. Pero para hacer esto correctamente, lo que habría que hacer, lo que se tendría que hacer es hacer una primera llamada, y esta primera llamada sería de tipo login. Es una llamada diferente, es una llamada cuyo aspecto ahora lo pondré,
Aquí está en otro ejemplo que estoy utilizando y aquí sí que se hace bien. Aquí el primer mensaje que se envía es este que tenemos aquí. Se envía un JSON. Este JSON pues tiene una parte que es igual que antes, tiene el identificador, también es igual que antes, y lo que vemos aquí en params es una diferencia, y aquí el servicio common método login. El método es login y los argumentos son la base de datos, el nombre de usuario y su contraseña. Aquí sí que se conecta o sí que se realiza la petición usando un nombre de usuario. La respuesta a esta petición es tan sencilla como esta otra, y aquí vemos el result, es la parte donde está el resultado de la respuesta, es un número, es el número 2. Esto nosotros deberíamos haberlo hecho primero para averiguar cuál es el número correspondiente al usuario. No lo hemos hecho así, directamente hemos utilizado el 2 en la llamada que ha venido a continuación. Aquí deberías hacer una primera conexión, y cuando esta conexión esté completa, y solo cuando esté completa y ya sepamos cuál es el número, entonces proceder con otras llamadas como la de consultar la tabla. Y hasta aquí el vídeo de ayuda y preparación para hacer la aplicación de escritorio y conexión Odoo.